es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Sale a trabajar, sube, se baja, sigue sin parar, la familia lo espera, algo tiene que llevar, por lo menos vacía, no puede regresar. Pasa un bondi, pasan los tres, sigue insistiendo, no va a suceder. La lucha y la pelea, el no es para él, sigue insistiendo, no va a suceder. El luchador que nunca se queda, el luchador que hace de pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador que hace de pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Muy, pero muy buenos días y así comenzamos un programa más de El Popular en Radio. Aquí nos encontramos con Paola Beltrán y Juan Landaco. ¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todos y todas. Ya estamos prontos acá con el matecito de Landaco y agitando con el luchador ahí del grupo Los Salados. El luchador que Sí, exactamente. Bueno, un saludo a la audiencia, saludo a nuestro operador Federico Lima. También Fede, hoy es viernes, Fede. Un saludito a Luis Galo, que está antes que nosotros también y siempre se acuerda y nos manda saludos. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Luisito Galo. 9 de septiembre, número 604 del Popular. ¿Qué les parece? Un montón. Bastante. Lo que nunca decimos es cuántos programas de radio estamos emitiendo. Creo que vamos como al año y medio, ya casi 2 años, ¿no? Porque el marzo del año que viene serían 2 años de programa, sí, de todas las programaciones de lunes capaz que a viernes. Antes de terminar el programa te digo la cantidad de programas. Bueno, muchísimas gracias. Lo que sí podemos decir que tenemos es en esta oportunidad la columna de Juan Castillo, ¿no? Sí, vamos a tener la columna de Juan Castillo porque, como sabrán, la rendición de cuentas ya entró al Senado y están recibiendo justamente a las organizaciones sociales. Por eso no vamos a tener al senador Óscar Andrade, pero sí vamos a tener al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Vamos, Fede, si te parece. El luchador que nunca se queda, el luchador. Bien, amigas, amigos, compañeros y compañeras, nosotros ya lo hemos dicho más de una vez, conviene a veces cada tanto poder repetirlo. Si esto fuera tan fácil, si la vida fuera una cuestión de una línea que se mantiene siempre perfecta, pero la vida diaria, las cuestiones que nos suceden a diario a los hombres, a las mujeres, a las trabajadoras, al pequeño y mediano productor, al pueblo, son cosas de vaivenes, que sufren reveses, que nos alegramos con los avances, pero que no hay que eludirlos, hay que asumirlos, y de eso se trata muchas veces las conversaciones que mantenemos con ustedes en esta columna. Estamos todavía analizando los resultados de lo que fue el plebiscito por la reforma constitucional en Chile, que fue un golpazo políticamente para los chilenos, pero también políticamente hay cosas que repercuten en la región, que tenemos que aprender, que tenemos que analizar. Seguramente el pueblo chileno va a lograr resolver eso y va a tener una respuesta concreta y será con las masas, siempre. Esto es una cuestión de los pueblos. También en el quehacer diario nuestro, la discusión que ahora está manteniendo el proyecto de rendición de cuentas, que tiene media sanción de diputados, que ya lo ha explicado nuestra compañera Ana Olivera durante mucho tiempo, pero que ahora tiene esta segunda parte en el Senado, ocupa muchas horas, mucho debate, mucha discusión, y esas contradicciones que se generan también en la coalición de gobierno, producto de decir una cosa en el discurso y colocar en los números y en el escrito distinta en la práctica. Por ejemplo, ¿dónde están los recursos para la educación? ¿Dónde están los recursos para la Universidad de la República? ¿En dónde están los recursos que hoy necesitan muchos de los trabajadores y de las trabajadoras, de los jubilados y pensionistas de nuestro país? Bueno,
vamos a tener que seguir analizando y esto se militan, los cambios siempre, nosotros decimos lo mismo, se militan esos cambios para poder transformarlo, para poder hacer realidad lo que nosotros soñamos. Habíamos dicho en la columna anterior darle un hilo conductor, ir colocando elementos en torno a la propuesta de reforma en materia de seguridad social. Ustedes y nosotros sabemos que la seguridad social es un todo, que nos acompaña desde la panza de nuestra mamá, decíamos la otra vez, de nuestra madre trabajadora, cuando se atienden asignaciones familiares, el cuidado de la maternidad, hasta que empezamos la edad productiva, y aún después que dejamos la edad productiva, que es cuando más lo necesitamos, muchas veces, de jubilado y pensionista. Pero lo que el gobierno se está proponiendo es solamente modificar la parte de la jubilación, cambiar las reglas de juego en materia de jubilación. Esto no es un problema de los jubilados actuales solamente, esto no es un problema de la gente más grande ahora, este es un gran problema, la propuesta, los contenidos del proyecto del Presidente de la República para los que hoy tienen menos de 45 años de edad, porque a todos los que tengan hoy 45 o menos años de edad, los va a agarrar este nuevo proyecto si es que no logramos modificarlo y le van a querer proponer que trabajen más cantidad de años, en vez de 60 llegar hasta los 65, obligatorio, no opcional, darle menos tasa de reemplazo, que es el nombre técnico, a cobrar una jubilación menor a la que hoy cobras, crear más fondo de ahorro privado obligatorio, es decir, más AFAP, en donde no las hay, y entonces generar una situación totalmente distinta, totalmente anormal para lo que nosotros estamos acostumbrados y que no va a solucionar los problemas de fondo que tiene la seguridad social. Queremos terminar diciendo hoy, para darle continuidad a este tema, que nosotros somos conscientes que la seguridad social merece analizarse, discutirse y la necesidad absoluta que los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, los pensionistas, los empresarios, el pequeño y mediano productor, nos involucremos en un proceso de transformación. Pero lo que hace falta son recursos económicos para ver cómo se subvenciona, cómo se paga la cobertura en materia de seguridad social. Y no solamente tiene que ser de parte de las trabajadoras y trabajadores, o no solamente pagando menos jubilaciones y menos pensiones. ¿Cuánto va a aportar el capital? Los que hoy se llevan la plata ganando en carretilla porque no la pueden ni contar, los que han acumulado riquezas, los que viven gracias a que los precios de los commodities internacionales hoy están haciendo importantísimo. Mejor que le vaya bien, pero también mejor que quede una parte también para solventar la seguridad social de todas y de todos los uruguayos. Vamos a profundizar un poquitito más de esto en sucesivas columnas para charlarlos con ustedes. Bien, allí compartíamos la columna del secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, en esta oportunidad, pero vamos a seguir compartiendo igual, quizá cada tanto. Sí, claro. Por allí tenía un saludito. Sí, un saludo de los compañeros del taller de propaganda de la CNP, saludo a los conductores que nos están escuchando, a Artín, al Chino, y a Jonathan. Así que un abrazo fuerte a ellos que también están repartiendo el diario para el interior. Bien. Muy bien. Por todas partes se trabaja. Vamos directamente a leer el editorial de hoy que se titula La importancia del paro nacional. Estamos a pocos días del paro nacional del 15 de septiembre. En el editorial anterior abordábamos la importancia de su convocatoria, las características de esta y de su plataforma. Es necesario insistir en su relevancia al punto de ser muy precisos. Desde nuestro punto de vista, no hay tarea más importante para las y los militantes del campo popular en estos días que contribuir de todas las maneras posibles a concretar un paro nacional el 15 de septiembre. La restauración conservadora, con su ajuste neoliberal, ha provocado que Uruguay hoy sea mucho más desigual. Y no es una consecuencia indeseada provocada por factores externos o impredecibles, no es una situación coyuntural. El objetivo manifiesto del gobierno de la coalición de derecha, encabezada por Luis Lacalle Pou, es proteger a los que él mismo denominó como Maya Oro, y eso está haciendo. El principal producto del rumbo económico trazado por el gobierno de derecha y de materialidad económica y social que promueve es la desigualdad.
Se podrían dar múltiples ejemplos. Citábamos la semana pasada que mientras los depósitos bancarios aumentan 10.000 millones de dólares, con el 80% de ese crecimiento concentrado en las cuentas de más de 100.000 dólares y el 62% en las de más de 250.000 dólares, las ollas populares resuelven 1.200.000 porciones de comida por mes. La acumulación inédita de riqueza y el hambre, las dos caras de la desigualdad. Se puede agregar que se bate un récord histórico de exportaciones, que alcanzan 13.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. La economía crece 2.7% este año y los principales rubros de exportación ya superan largamente los niveles de la prepandemia. Y, sin embargo, cae el peso de la masa salarial en el Producto Bruto Interno y los salarios y las jubilaciones siguen sin recuperar siquiera los niveles de 2019. Ante esta realidad, un aspecto central de la estrategia ideológica, política y comunicacional del gobierno de derecha y de las clases dominantes que expresa, es presentar las medidas adoptadas como separadas, como inconexas, y por lo tanto, fragmentar y dividir las luchas por enfrentarlas. Por el contrario, uno de los aspectos centrales de la acción ideológica y de la lucha del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, que para abreviar, aunque no sea totalmente precisa en la denominación, llamamos campo popular, es buscar los caminos para dar una respuesta unitaria al conjunto de la estrategia de las clases dominantes. En estos 2 años y medio, el gobierno de derecha hubo momentos en que esto se consiguió. Así fue en las importantes movilizaciones de la Intersocial antes y durante la pandemia, en el paro parcial del PIT-CNT de septiembre de 2021, en las movilizaciones previas y en el propio paro general parcial de julio de este año, en el 1 de mayo, en el 20 de mayo, en el 14 de agosto, en el 8 de marzo. El momento de mayor síntesis unitaria y, por lo tanto, de mayor potencial transformador del campo popular fue el logro de 800.000 firmas y la campaña del sí para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración LUC. Allí el campo popular demostró que cuando logra actuar unido y desplegar todo su potencial organizativo y movilizador en una sola dirección, puede disputarle de igual a igual la iniciativa política al bloque de poder, aún sin tener el gobierno nacional. No es poca cosa. Y, por supuesto, la derecha y las clases dominantes tomaron nota, de allí el llamado, esta vez con reminiscencias boxísticas y no ciclísticas, de Luis Lacalle Pou a recuperar el centro del ring. Por eso es tan importante el paro nacional del 15 de septiembre. No se trata del reduccionista llamado a unificar las luchas o el más aún reduccionista planteo de unificar los conflictos. Hablamos de otra cosa, en términos precisos. Se trata de actuar en la dialéctica de la lucha de clases con una perspectiva general y provocar un cambio en calidad. Nada menos. Se trata de lograr un momento, y hay que conseguir varios, de síntesis, donde el movimiento popular, que no la sociedad civil, despliegue su potencial organizativo, militante y movilizador en un sentido único. Y siendo esto importante, clave, no alcanza. Hay que lograr simultáneamente una amplitud enorme para incorporar a la acción y a la unidad a la mayor cantidad de organizaciones y sectores populares posibles. Hay que fortalecer el bloque político y social de los cambios. Si decimos que estamos, y lo estamos, en un periodo de acumulación de fuerza, debemos plantearnos en términos prácticos y no de relato, donde se produce fundamentalmente esa acumulación. Lograr acumular fuerzas implica tener perspectiva estratégica, precisión y flexibilidad táctica, lograr que la estrategia no limite las opciones tácticas y que las urgencias tácticas no devoren la estrategia, pero también supone espacios materiales de acumulación, y hoy el principal espacio de acumulación de fuerzas es el propio movimiento popular, su fortalecimiento, su desarrollo organizativo, su capacidad de movilización, su militancia, su nivel de unidad, la madurez de su perspectiva programática.
La derecha y las clases dominantes lo tienen muy claro. Por eso aprueban, con los votos de la coalición de derecha en una comisión de diputados, un proyecto de ley para una regresión en la negociación colectiva. Por eso promueven un proyecto de ley de reglamentación sindical. Quieren acotar la acción del movimiento sindical, quitarle espacio, golpear al principal destacamento, el más organizado y decisivo del movimiento popular, y también aislarlo. Es en ese plano que la convocatoria amplia a un paro nacional, no solo del PIT-CNT, sino de todo el movimiento popular, y en ese marco relanzar la intersocial, adquieren la relevancia que adquieren. Este viernes se reúne la Intersocial con un grupo más amplio de organizaciones populares para ampliar la base de la convocatoria del paro nacional. La Intersocial tuvo una relevancia histórica en Uruguay. Jugó un papel decisivo en la ofensiva de masas para derrotar a la dictadura y también en la concertación nacional programática para darle contenido popular a la recuperación democrática. Volvió a tener protagonismo en la crisis social del 2002 y antes en el enfrentamiento al neoliberalismo descarado del gobierno presidido por el padre del actual presidente. Más en lo inmediato, jugó un papel fundamental en las movilizaciones antes y durante la pandemia, reclamando medidas que atendieran el impacto social de la crisis, que fueron rechazadas por el gobierno. Y tuvo su momento de mayor proyección en la obtención de 800.000 firmas para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Hoy adquiere una relevancia estratégica que no se reduce solo a la convocatoria al paro general. Es para todo el periodo histórico, para la acumulación de fuerzas y para el más largo trecho de la emancipación social. En el paro nacional no termina nada, es una iniciativa para darle impulso a la perspectiva popular y se enlaza con la construcción programática común en el proceso hacia el Congreso del Pueblo, es parte del mismo. El paro nacional tiene como consigna central, más que acertada, contra el modelo de la desigualdad. La plataforma base, aún en construcción, ya incluye los siguientes puntos: por trabajo y aumento de salario real, aumento de jubilaciones, pensiones y de salario mínimo nacional, por una reforma de la seguridad social integral, solidaria y digna, por la eliminación de las AFAP, en defensa de las empresas públicas, por mayor inversión estatal, en la administración central y en las empresas públicas, por mayor inversión para la UDELAR, ciencia y tecnología, por mayor presupuesto para vivienda, 2% de interés en el préstamo para la construcción de viviendas cooperativas, por el relanzamiento del Sistema Nacional de Cuidados, contra la impunidad y por la plena vigencia de los derechos humanos, en rechazo de la prisión domiciliaria para personas implicadas en el terrorismo de Estado, en defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos, por medidas para atender la emergencia carcelaria y el aumento de la violación social, contra la desigualdad de género, en rechazo a los criterios del Poder Ejecutivo sobre la negociación colectiva. La convocatoria termina con una consigna ya utilizada, pero imprescindible, por la unidad de quienes movemos la rueda. Por todo lo dicho, y sin quitarle trascendencia a ninguna de las luchas planteadas en cada segmento del movimiento popular, sean estos políticos o sociales, institucionales o no, hoy, en estos días, el centro de toda la actividad militante del campo popular debe estar, tenemos que lograr que esté, en lograr un gran paro nacional el 15 de septiembre. Bueno, y así será, así será. Estamos acá con el Popular, vamos a ir leyendo algunos titulares para invitar justamente a los oyentes, las oyentes, a que lean el Popular. Sí, algunos hechos que pasaron en el correr de la semana, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Congreso de la UNRWA. La verdad que también tuvimos ahí presentes, a ver, el local de la UNRWA quedó espectacular, la verdad. ¿Dónde está el local ahora? Luis Alberto de Herrera. Ajá.
y las calles a 2 cuadras de San Martín. Ahí va, Sí, está Fue bien. la es calle un poquito que- lejos. Sí, exactamente Sí, donde depende, en la exacto. dictadura Sí. funcionaba la comisaría 12 ahí, porque fue un local arrebatado. Fue una historia similar, no igual, pero Sí. sí tienen punto De conexión. de Del conexión Zunca. con el local del Zunca, Sí. que también cuando el golpe de Estado, justamente cívico-militar, robaron, se apoderaron Sí. de una cantidad de edificios y obviamente propiedades de ciudadanos y en este caso de sindicatos, que obviamente sobre la lucha los pudieron recuperar. Primero fue el Zunca, que también remodelaron. Y que tiene una muy buena biblioteca justamente Exacto. con y, esa y historia. ahora que el estamos UNRWA, comentando. que ahí funcionaba la comisaría 12. Yo la recuerdo porque en la época de la dictadura yo también vivía en el Cerrito y las racias 2x3 nos llevaban, más que 2x3, eran casi 5 por diario. 10. Exacto. Y te hacían comer 12 horas solo porque estabas en la esquina. ¿Se acuerdan aquella época que tenías que tener los documentos? Tenías que tener Buah. un papel que dijera si trabajabas, si no trabajabas, estudiabas, una constancia de trabajo. Y a veces te llevaban igual, ¿no? Sí. De todas maneras. Pero Sí, digo, sí. Por aspectos delictivos. No nos queremos ir para ese lado, sino sobre el tema del Congreso de la UNRWA, que estuvo muy Sí, bueno, estuvo muy repleto el local. Sí, Sí. otra cosa que ocurrió fue el tema de la votación en relación a la Constitución de Chile. Exacto. Eso también ocurrió. Hay una nota en el Popular en donde se inicia una especie de querer entender qué fue lo que pasó, porque hay muchos elementos allí en juego, pero me parece que lo fundamental es no caer en el facilismo de cuestionar al pueblo, como diciendo cómo puede ser. Nos pasó un poco cuando perdimos las elecciones acá, que hay una lógica de pensamiento facilista, de pensar que la gente se tira un tiro en el pie porque tiene ganas, ¿no? Cuando en realidad hay otros elementos y está bueno poder analizarlos con profundidad también para aprender y para poder también aprender de nosotros mismos a través de los procesos No, y también ha de avanzado otros mucho. países. En Claro. Chile han avanzado mucho en algunos temas, obviamente que tampoco nosotros tenemos, por lo menos al pie de la letra, Claro. cuáles fueron los temas de la reforma, pero parte de eso, que a veces justamente cuando desde el gobierno o de organizaciones sociales se quiere ampliar la democracia en plenitud y hay intereses muy poderosos en el mundo y concretamente también en países que no te van a dejar mover la aguja. No, No y quieren perder sus privilegios y el poder. Sí, Eso, sí. Y en Chile es un poco de eso también. Sí, y también que fue obligatoria la votación y eso incluyó a un montón de personas que no están politizadas, porque en Chile en general el voto no es obligatorio, y a veces los máximos de quienes sí están politizados y organizados no representan, porque no llegan, ¿no? a representar los intereses de la gente que por ahí está más desconectada de la política. Hay como muchos elementos, está bueno pensarlo, pero lo cierto es que el Chile votó que quiere cambiar su constitución, por lo Exacto. tanto el proceso constituyente continúa, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Exacto. Tenemos que ayer saludamos a todas y todos los periodistas. Fue el Día Internacional del Periodista en honor a Julio Fusic. Tenemos también aquí un recuadrito muy interesante en el Yo Popular que los La invito. saludo a ustedes dos que son periodistas. Muchas gracias. Bueno, un Hay que montón. traer el diploma. También está interesante la sección de economía, en donde hay un análisis en relación a un posible TLC con China. Allí en el PIT-CNT la semana pasada se llevó una actividad para abordar justamente este tema, lo cual motivó una creación de un grupo de estudio del Cuesta Duarte. Y bueno, allí hay un análisis que recomendamos como para empezar a tener como más elementos concretos y análisis desde Exacto. la clase trabajadora para ver qué significa esto, ¿no? Yo igual, de todas formas, tengo Sí. una opinión, Sí, claro. no, yo solo una opinión, de que también esto es una burbuja o de humo del propio gobierno Puede ser. que tiene que ver con un TLC con China. Porque creo que justamente este gobierno sigue la directriz del gobierno americano. ¿Verdad? Y de hecho, hoy la embajadora de Estados Unidos acá en nuestro país, por la compra de unos, no sé si unos barquitos, Sí. unos buquecitos, Sí. que le íbamos a comprar o tenían intención de comprarle a China, ya le dijo, no, pará, no compren. Entonces, al gobierno yo no le creo cada vez menos, ¿no? Igual me parece que es importante que los trabajadores y las trabajadoras y la izquierda en general analice, independientemente de esta cuestión concreta del gobierno, qué nos parece eventualmente un TLC con Chile. Lo mismo que la reforma de las jubilaciones, ¿no? Independientemente de no caer en la trampa de decir, estudiar lo que ellos quieren, poder también pensar desde la izquierda qué seguridad social y qué transformación de la seguridad social queremos nosotros, más allá de, porque es cierto que no necesariamente hay consensos en relación a estos temas y está bueno
aprovechar para tener elementos para eventualmente construirlos, ¿no? Tenemos que construir un programa en el marco del Frente Amplio. También la clase trabajadora tiene sus ámbitos de definición de programáticas, ¿no? Se viene un Congreso del Pueblo, está bueno analizar también estas cuestiones. Más Yo allá tengo de por esas acá, perdón, sí, dale. te pisé, Paola. No, por favor. Estamos trabajando para que también sea un paro general. Tenemos aquí la parte, digamos, de estudiantil. La FEU coloca como centro para el 15 de septiembre el reclamo del presupuesto para la universidad. Como ustedes sabrán, en la entrada de la universidad, en la entrada principal, hay un cartel desde hace varias semanas que dice Universidad agredida. Sí. Bueno, sí, hoy, la entrevista central del día de hoy tiene que ver justamente con el tema del paro, pero tiene que ver también con las organizaciones sociales en ese aspecto. Y hoy, la segunda media hora previa, vamos a arrancar justamente con otro de los entrevistados, encabezando una de las organizaciones también sociales y pesadas de este país. Tenemos acá a Gustavo. Pero bueno, Gustavo González de FUCBAN. Gustavo González, sí, ya que estaba, secretario general de FUCBAN. Vamos a arrancar todo el segundo en la segunda media hora. No quería dejar pasar, porque me parece que es sumamente interesante y marcó también los destinos de este país, una nota que dice, muy interesante, de Gastón Grisoni, que dice sobre el tema de Pacheco Areco. Re interesante. Digo, porque también estamos hablando de esto, que Pacheco Areco llegó a la presidencia, capaz que ustedes son muy jóvenes, no era Macida. Y no. Yo andaba gateando. Usted ya estaba, ya tenía pelo. También de casualidad, porque fue el que ganó la elección fue Gestido, en aquel momento que murió, no sé ni me acuerdo por qué, si fue un infarto, no sé qué, y asume Pacheco Areco, donde, a partir de ahí se desenlaza toda lo que ha pasado en este país, ¿no? En ese sentido. Sí. Y casualidad que también el tema de las represiones, corta derecho, corta la democracia, porque ese gobierno de Pacheco Areco tiene algunas similitudes o puntos de encuentro con este gobierno herrerista que tenemos en este momento, que si bien es de coalición, este gobierno, coalición de derecha, lo catalogo de esa manera, tiene el dominio del herrerismo, sin lugar a duda, que es cruel y duro, ¿no? Y que siempre que se intente aplicar medidas desde los gobiernos que vayan en contra de los trabajadores y las trabajadoras, de los cooperativistas, de las mujeres, o sea, de los derechos de las grandes mayorías, la única manera en que eso puede ocurrir es tratando de neutralizar la capacidad de lucha, yendo en contra de los sindicatos y a través de una lógica represiva, porque nadie se va a dejar quitar su derecho así mansamente, ¿no? Es como no tiene sentido. Entonces la única forma, págate. Y bueno, a fines del 67 arrancó un proceso también de acumulación de la derecha, en este caso, que terminó en el golpe de Estado y todo lo que sabemos que ocurrió después, ¿no? Estuvimos visitando por allí, fuimos con Juan Landaco inclusive, ahí a La Sereñi, cómo sobrevive la militancia al Frente Amplio. Es un libro que justamente se lanzó, ese libro allí, el Frente Amplio es una estructura profundamente democrática. Y también está aquí en el Popular. Perdona, también ese mismo día en Crisol. En Crisol. Hubo el lanzamiento también del libro, donde también estuvimos presentes. Frigorífico. También un libro muy, muy, muy interesante, la verdad que, en definitiva es parte de la historia de nuestro país, ¿no? De la lucha de los sindicatos, la lucha de los trabajadores de este país, que dieron la vida. El libro ese lo pueden conseguir inclusive en Crisol mismo si quieren obtenerlo. Y en la contratapa una reflexión en relación a lo que está ocurriendo en Argentina, que es una situación también bastante compleja, que también hay que evitar caer en análisis simplistas, ¿no? Porque está bueno poner atención y tratar de comprender las complejidades que son distintas a las nuestras. Cada pueblo tiene su historia, su forma, su manera. Lo importante acá es tener claro de que uno siempre tiene que estar del lado de las grandes mayorías del pueblo, ¿no? Así que al final en la contratapa tenemos esta nota reflexiva en relación a esto del compañero Gonzalo Pereira. Muy bien. Estamos terminando ya la primera media hora. Estamos finalizando la media hora y al regresar después de la media hora vamos a estar con Gustavo González, que es secretario general de FUCBAN, para presentarlo más formalmente. Vamos al corte y volvemos enseguidita. El luchador que nunca se queda, el luchador que hace la pelear. Nunca se queda, el luchador que hace la pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda. Bueno, muy bien.
bien, esa banda justamente Los Salados, supe escucharla en el Sazonate, a 2 cuadras de mi casa en Neptunia. De ahí surge esta banda, aunque les parezca mentira. Ahora ya son famosos, pero... Bueno, muy bien, vamos de lleno entonces, como siempre decimos, le vamos a dar toda la media hora aquí al invitado, que ya lo anunciamos, Gustavo González. ¿Cómo se están preparando con el paro? ¿Qué está haciendo FUCBAN? Bueno, FUCBAN es parte de la Intersocial. Esto ustedes saben que la Intersocial cumplió un rol muy importante en una de las luchas muy próximas pasadas, que fue el tema de la recolección de firmas, la rosada, etcétera, ¿no? Bueno, después hubo una suerte de receso, producto de que fue una actividad muy fuerte para todas las organizaciones, y bueno, desde ahora un mes comenzamos a conversar nuevamente, PCNT, ONASPU, la FEU y FUCBAN, para ver de reconstruir, no sé si es la palabra exacta, reconstruir, sino que hacer un llamado nuevamente. Retomar La tarea. Y también en las primeras discusiones ya discutimos ver la posibilidad de ampliarla a otras organizaciones del campo popular. El movimiento popular hoy no es ni el del 70, ni del 80, ni del 90. Es el de hoy. Exacto. Que tiene una serie de nuevos, lo que algunos analistas llaman nuevos movimientos sociales, todos ellos muy importantes, con su plataforma, con mayor o menor tamaño, pero todos parte del movimiento popular. Entonces, una de las decisiones que hemos tomado ha sido ampliar la Intersocial, convocar a varias organizaciones que van desde la Coordinadora de Ollas Populares hasta la Federación de Cooperativas de Producción, pequeños productores, en fin, todos aquellos que tienen contradicciones con el modelo actual imperante, ¿no? Y bueno, esa reunión, luego de varias discusiones, se convoca para hoy, a las 17 horas, va a ser en el local de FUCBAN, esperemos que vayan todas las organizaciones invitadas, hay más de 40 organizaciones invitadas, a los efectos de discutir justamente lo que ya la Intersocial, llamémosla histórica, por ponerle algún nombre, claro, ya tomó posición, que es frente al paro general, en primera instancia convocado por el PCNT, y ahora nos sumamos todas las organizaciones, sobre la base de que, a nuestro juicio, creemos que es fundamental la creación de una herramienta que pueda parar la ofensiva del gran capital. Claro. Que es lo que está planteado hoy, ¿no? Recién leíamos en la editorial, que va en el mismo sentido que vos planteás, esta cuestión de no dar las luchas, hay muchos frentes abiertos desde el gobierno, y esta cuestión general del ir contra el modelo de desigualdad también tiene que ver con poder unificar, ¿no? Porque si no nos dividen y estamos cada uno peleando justamente por la reivindicación particular, pero eso nos debilita, ¿no? En ese sentido también entiendo que va esta reunión que están planteando, ¿no? Sí, yo digo que acá recobra un valor sustantivo la unidad para la acción. Ahí va. Es decir, las luchas aisladas pueden ser muy heroicas, claro, pero nunca logran las grandes conquistas, digamos. Las grandes conquistas siempre van de la mano de soldar la unidad. Uno puede tener diferencias entre organizaciones, puede haber inclusive plataformas distintas, pero siempre hay que buscar puntos comunes, puntos que nos unen, que seguramente son la mayoría. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué une a un cooperativista de vivienda con alguien de la olla popular? Bueno, en las cooperativas de vivienda en la crisis del 2002, por ejemplo, llegó a haber 68 ollas populares. ¿Y cuál es la clase que se nuclea en las ollas populares, en el cooperativismo de vivienda? Bueno, son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces aquí hay un problema de clase, y todas las organizaciones que esa clase gesta, que va desarrollando, bueno, tenemos que unirlas. Y la Intersocial yo creo que cumple ese rol fundamental, tratar de juntar, tratar de que la unidad tampoco sea un eslogan, sino que sea para la acción. Yo creo que aquí hay que caracterizar que estamos frente a un gobierno que al tercer día de asumir dijo que el rol fundamental en el país lo tenían los mayaoros. Esto es así. Entonces, cuando un gobierno caracteriza ser y asume ser el representante del gran capital, que lo llamó Mayaoro, bueno, nosotros podemos hablar del pelotón de rezagados si hablamos de ciclistas, donde están las inmensas mayorías. Entonces, bueno, vino lo que vino.
vino lo que vino. Primero, una regimentación jurídica a través de un formato jurídico que es esencialmente político, para poder hacer la implementación de un modelo que ya tenían pensado. Entonces, no es casualidad la rebaja salarial, no es casualidad que utilizaron la pandemia para colocar un problema que afectó a todos, y no es cierto. Si bien la pandemia, porque sería ridículo plantear, bueno, el COVID-19 no afecta a toda la gente, sí afecta a toda la gente, sí, pero no salimos igual de la pandemia todas y todos. Aquí hubo sectores ganadores. O no la transitaron de igual manera, claro, tampoco. Acá hubo ganadores. Acá el sector agroexportador hizo millonadas. La industria del medicamento, la industria de la construcción. Para que tengan idea los oyentes, la industria de la construcción le exoneramos en el último año 74 millones de dólares para construir viviendas de 160, 130 mil viviendas. Quiere decir que un Estado que plantea ajustes fiscales por una necesidad, entre comillas, exonera al gran capital de la industria de la construcción en 74 millones de dólares. ¿Eso qué es en política? Es una contradicción donde los trabajadores y las trabajadoras tienen que tomar posición. No podemos ser neutrales frente a esto. Y esto, fíjense que hace poco en el campo de golf hubo una invitación al gobierno, ¿de quién? De la Cámara de Industria y de la Agroexportación, para plantear que tuvieron los últimos 3 mejores años de su vida. O sea... Bueno, es una muy buena señal para eso. ¿No? Quiere decir que el propio capital reconoce que esto es lo correcto. Es más, la LUC, saliendo del problema de la LUC, veamos quién se pronunció para un lado y quién para el otro. Los primeros en salir a apoyar la LUC fue la Federación Rural y la Cámara de Industria. Es decir, el capital se abroquela en este gobierno y de ahí viene lo que viene. La rendición de cuentas en este momento entró justamente al Senado, yendo más a lo puntual, ¿no? ¿Qué toca para la cooperativa de viviendas? ¿Cómo están parados? Bueno, para que ustedes tengan una idea, el único presupuesto que había para vivienda en general en el país es la misma partida presupuestal del año 2019. En marzo del 2020, o sea, asumido el gobierno, ya tuvo un recorte del 15%. En marzo. Luego vino la ley de presupuesto, un 17%. 15 y 17, 32%. ¿Cuánto vale eso? 40 millones de dólares menos para vivienda en 2 años. 40 millones de dólares menos. Todo lo que están planteando en vivienda es humo. Fíjense una cosa. Claro, y en la rendición de cuentas se refleja. Hay 2 grandes perdedores en la rendición de cuentas. Afectados varios, pero 2 grandes perdedores. La UDELAR y la vivienda. ¿Por qué? Porque se afecta inversiones. Inversiones para investigación en la UDELAR y demás. E inversión cantante y sonante en vivienda para el Ministerio de Vivienda. Fíjense que, por ejemplo, para que ustedes vean el discurso en vivienda, Tabaré Hackenbruch, su secretario, segundo jerarca del ministerio, planteó que para resolver el problema de los asentamientos irregulares se necesitaban 2.000 millones de dólares. Y es cierto, 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto le sacamos, entre lo que le sacamos al Instituto de Colonización y lo que le dieron ahora? 220 millones de dólares. Conclusión lógica. Si un jerarca me dice que necesito 2.000 millones de dólares para resolver el problema de asentamientos y le dan al Ministerio 220, solo se van a resolver el 10% de los asentamientos irregulares. Por lo tanto, la letra que hizo el presidente de la República de asentamiento cero es mentira. Es mentira, no se va a poder. Y en la rendición de cuentas se refleja todo esto. Tenemos un déficit habitacional de 70.000 viviendas. Nuestro pronóstico es que terminada esta administración vamos a andar en 85.000-90.000. Porque no hay presupuesto. También para adelante, en esto de la construcción de una intersocial fuerte y amplia, y también en esta cuestión de pensar más allá de la cosa inmediata, está planteado un Congreso del Pueblo, ¿no? Y en ese sentido construir una plataforma de las grandes mayorías, de las organizaciones populares, que eventualmente sea lo que empuje o que lo que empuje al eventual gobierno que venga para adelante. Nosotros desde este lugar, desde el popular, obviamente entendemos que nosotros, ¿no?
no quiero involucrar a Fugman en este sentido, la expresión electoral de los intereses de la clase trabajadora estarían dadas en el Frente Amplio, ¿no? Por lo tanto, habría ahí que eventualmente, si es el gobierno del Frente Amplio, esa plataforma debería empujar a ese gobierno, ¿no? Exigir a ese gobierno que avance en determinadas transformaciones. Y eso es un proceso muy complejo de construir. Entiendo que esto de refortalecer la intersocial, el paro que se va a realizar, va en ese sentido de camino hacia el Congreso del Pueblo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que el Congreso del Pueblo, que es una buena propuesta, tiene que ser la síntesis política de este transitar. Y que termine en un programa afín a las y los trabajadores. Como tú bien decías, no es una construcción que uno la pueda desde un laboratorio delinear. Esto va a merecer debates, discusiones, prácticas conjuntas, prácticas comunes, para llegar a un Congreso del Pueblo con una amplia participación de las distintas organizaciones, a los efectos de llegar a una plataforma de la clase, de los trabajadores, con la mayor amplitud. Obviamente que eso luego será tomado, o no, por un partido político, a los efectos de llevarlo adelante. Independientemente si eso no sucediera, los trabajadores igual van a luchar por esa plataforma. Exacto. Esto es lo clave. Es tratar de lograr un programa para avanzar. En el campo electoral, como tú bien decías, va a tener una representación que va a decir sí, estamos dispuestos a... y otros que van a decir no. Claro. ¿No? Pero en las movilizaciones, en la calle, eso, esté el gobierno que esté. Exacto. Los trabajadores van a pelear por eso. Exactamente. Y sin lugar a duda que si el gobierno es frente amplista, o en este caso, van a tener más posibilidades, exacto, y tiene que ver también un poco por ahí, mucho más posibilidades de que esa demanda o esa plataforma sea atendida también en ese sentido, porque también todo eso también se maneja con presupuesto. Y ahí es donde también después hay que entrar a discutir con las organizaciones sociales para dónde se vuelca el presupuesto nacional. Vos lo mencionabas hoy al principio, en una respuesta puntual que en este caso mintió. Es que el presidente de la República y prácticamente su gobierno, su equipo, no aguantan ningún archivo de nada. Porque es una permanencia de poner o poder cotejar todo lo que ellos llevaron adelante en su campaña, las promesas electorales, y que hoy prácticamente ninguna se está llevando adelante. De hecho, cuando la ministra de Vivienda decía que iban a hacer no sé cuántas viviendas, y después el otro día salió diciendo que bueno, no, eso fue como una expresión de deseo y nada más. Por eso te digo, dicen una cosa, te marcan un presupuesto, y la lógica es que con el presupuesto que te dan no haces ni... la mitad, ni una cuarta parte, pues estás hablando de un porcentaje, en el caso de la vivienda, de los asentamientos, un 10%. Exactamente. En el tema de asentamientos irregulares, para que ustedes tengan una idea, en Montevideo hay 333 asentamientos irregulares. El otro día hablaba con el director de tierras de la Intendencia, le dieron para 13. El Ministerio les dio para 13. Es decir, no se va a llegar. Pero algo de lo que tú decías, a mí me parece que es una reflexión que debemos hacer. Primero, este gobierno tiene una gran usina propagandística y no se puede negar. Este hecho de que un presidente de la República coma una húngara y lleguen los fotógrafos, es ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero pasa. Que, por ejemplo, vaya a Buenos Aires y se vea con Mirta Legrand y lo paguemos nosotros como unos giles, porque ¿quién pagó esa comilona? La Embajada de Uruguay en Argentina. Es decir, nosotros invitamos a Mirta Legrand a brindar con el presidente y toda la farándula argentina, ¿no? Además. Bueno, ahora, todo esto está armado, está muy bien armado. Ahora, lo que tú decías, bueno, vamos a ver, ¿qué ha sido para los trabajadores? Bueno, acá hay una rebaja salarial concreta. Los jubilados van a tener nuevamente una rebaja en sus jubilaciones. Tremendo, lo de los jubilados es terrible. Terrible. Tenemos la friolera de casi 150.000 jubilados debajo de la línea de pobreza. Terrible. Debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en realidad, por ejemplo, hay algunas cuestiones que deben preocuparnos. Ya nos hemos acostumbrado a que se ocupe y se desaloje. Es muy preocupante esto.
Cuando un pueblo ve a los estudiantes en lucha por una educación pública, por presupuesto, por mejoras para la educación, y no se le mueve un pelo cuando los desalojan, es preocupante. Hay que empezar a tomar nota de estas cuestiones. Es como la gente que está en situación de calle, ya son parte del paisaje urbano. La gente pasa y ni pelota. Ni pelota. Esto es preocupante. Y esto tiene que ver con una propuesta política del gobierno que es devaluar la política. Claro. La devaluación de la política siempre rima agua al molino del fascismo. Todos son iguales. Nadie sirve para nada. ¿Cierto? Esa es la idea que quieren instalar. Entonces aquí se trata de, yo creo que fue muy importante la recolección de firmas, como el voto rosado, aunque no hayamos llegado, porque surgió el que nunca puede faltar, el militante de a pie. Yo creo que la gente, también no soy de esos que creen en el espontaneísmo de las masas. Y no. Hubo organización, porque las firmas claro. hubo que imprimirlas, Sí, sí. las hojas hubo que imprimirlas, Y los volantes. y en momentos difíciles, ¿no? Plena Y el pandemia. momento político hubo que analizarlo, y tuvimos gente que decía es una locura, Sí. y tuvimos amigos que decían ustedes están locos, Sí. Sí. también, ¿no? Bueno, hubo que salir frente a... Entonces hubo organización. Ahora, lo que sí es real, que el militante de todos los días se puso la camiseta y salió, ¿no es cierto? Bueno, eso frenó mucha cosa, seamos claros. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que en realidad es una reforma jubilatoria, ellos lo hubieran metido antes. El tema, el barullo que se les armó con el mecanismo del aumento de los combustibles es terrible. Y eso tiene que ver, recuerden ustedes que ni bien salió el resultado del plebiscito, dijeron todo esto va para el año que viene. Gustavo, pero Sí. aparte también no dejar de lado en qué contexto se dio el tema del De la levantar y la organización de la firma, que fue en el grueso de la pandemia. El peor También momento. el gobierno Sin la cerró cadena. las puertas, exacto, cerró la puerta, ni pandemia, ni cadena, ni dio más plazo para correr la fecha. No, Al no. contrario, decir, no Se llegás puso con- la celeste. Exacto. Digo, no llegás, mala suerte, y jugaban a todo eso, y la sorpresa fue brutal, porque no es que no se llegaron, se pasó por amplitud lo que Bueno, tiene que ver con la firma. ustedes recordarán que en la recolección de firmas no debatieron. Es decir, ellos plantearon. ¿Por qué? Porque creían que no llegábamos. En realidad, ellos apostaron a que no llegábamos. Y se llegó. ¿Qué relación tiene esto con el paro que tenemos ahora? Mucho. Yo creo que el acumulado en las masas no se da de un día para el otro. Aquella canción de Citarrosa, crece desde el pie, bueno, es así. Este es un acumulado que se va generando. Yo pienso que este paro va a ser masivo, va a ser mayor que los paros anteriores. Y esto tiene que ver con que la gente también va registrando angustias y necesidades que se empiezan a dar. Por ejemplo, la historieta de la seguridad. Acá se quieren olvidar cuando se decía que gracias a Larrañaga ya se había resuelto el problema de la seguridad. Una barbaridad como esa, porque todos sabíamos que se quedaron sin clientela los chorros cuando bajó la movilidad ciudadana. Ahora se cae a pedazos la seguridad. Sin embargo, nada se dice, ¿no? Pero eso fue lo que se planteó, la seguridad estaba resuelta. También el proceso de la LUC fue un primer desafío justamente para la construcción de este nuevo periodo del intersocial. Fue una discusión muy compleja la que hubo que dar para definir cuáles eran los artículos que eventualmente iban a estar que íbamos a poner a consideración del referéndum. Exactamente. Entiendo que también ahí hay una acumulación de haber aprendido de esos procesos, ¿no? Siempre es más difícil para las organizaciones nuevas, esto que hablábamos de las organizaciones nuevas que son más pequeñas, la cuestión de la representatividad, sobre todo cuando se está negociando con organizaciones tan importantes como el PIT-CNT, las históricas, ¿no? PIT-CNT, FUCBAN y demás. Ahí hay un desafío importante, ¿no? Cómo esas voces se sienten representadas en una mesa de negociación, en el buen sentido de la palabra, en donde la representatividad, digamos, también está ahí en encontrar esos equilibrios. Sin duda. ¿Cómo se encuentran esos equilibrios? ¿Cómo se hace ese diálogo? Ese es el arte de la gran política. Ahí va, ¿No? claro. Es decir, ¿cómo se gesta la unidad? Bueno, primero que, para poner algo muy gráfico, es como el boxeador. El buen boxeador nunca va siempre para adelante, ¿no es cierto? Hay que dar pasos al costado, atrás.
Nosotros, por ejemplo, como Fugan, en primera instancia queríamos ir contra toda la luz. Sí. Después entramos a analizar el proceso, ver qué era lo más aconsejable para el momento, y tuvimos que dar un paso al costado. Bueno, alguna gente dijo, qué horrible, echaron para atrás, no sé qué. Nosotros lo hicimos. Pasó dentro del Frente Amplio también. Por supuesto. Sí, sí. Nosotros lo hicimos conscientemente y estamos contentos de haberlo hecho. Es decir, si uno cree que va a gestar la unidad cuando le digan a todo que sí, está equivocado. Que Exacto. ni siquiera lo intente. No, uno va a tener diferencias y lo que uno tiene que pensar siempre, que discute con compañeras y compañeros, es que cuando llegue la difícil, ¿quién va a estar de mi vereda? Claro. Eso es lo que hay que tener claro siempre. Bueno, cuando uno tiene claro eso, se superan las cuestiones. Entonces, lo que tú decís es muy importante. Tuvo un alto valor pedagógico esa experiencia, como todas las experiencias de lucha. Es decir, aún las derrotas. Claro. Uno aprende, ¿no es cierto? El que diga siempre ganamos es mentira. Ustedes estaban hablando del proceso chileno. Bueno, hay que sacar conclusiones tranquilos, Exacto. no livianas. Y te felicito por lo que dijiste. Me enferma cuando compañeras y compañeros, cuando los pueblos toman determinadas decisiones, decimos, este pueblo, ¿no? Sí. No, eso no. Uno tiene que pensar siempre, ¿qué nos faltó hacer? Exacto. Sí, sí. ¿Qué nos faltó hacer para convencer? Porque si no, eso no es real. Las mayorías oscilan siempre. Y no quiero dejar pasar que, fíjense que ayer todo el mundo habló de la reina Isabel, ¿no es cierto? Sí. Pero nadie de los 46.000 trabajadores mineros en huelga hace 2 meses en el Reino Unido. Claro. Fíjense. Sí, bueno, la agenda no ¿Hasta la dónde construimos llega la- nosotros. Por eso, pero Armonía, esto es muy exacto. importante. Sí, Los tal cual. medios de El comunicación. Reino Unido está al borde de una huelga general y nadie dice nada. Y se murió. Y se murió, Y se murió la la reina reina Isabel. que invadió las Malvinas. Sí, sí, sí. Y nuestro país le mandó saludos Claro. Sí, sí. a un invasor. Pero y Bueno, era Brasil, lógico. Brasil decretó 2 días de duelo, ¿no? Sí, sí, bueno. No. Ay, Sí, Bolsonaro para Sí, para tremendo. exageraciones. Pero por eso, ya que te tenemos acá, Sí. porque dentro de muy poquito, ahora Paola lo decía, es el 2 de octubre, son las elecciones en Brasil. Y obviamente que también nuestro destino, no exactamente, porque Pero sí, lo la tenemos región. que construir nosotros, pero también lo que tiene que ver con el poderío de Brasil, ¿no? En mucho ese que sentido, ver, y el claro. papel que realmente Brasil debería jugar. Y hoy alguna encuesta dice que puede haber empate técnico cuando también daban por Lula que llevaba una ventaja bastante amplia. También tiene que ver, decíamos, cómo los medios de comunicación también Operan. construyen esa Claro. figura, ¿no? Claro. Miren, de lo que hablábamos hoy, ¿qué encuesta daba la paridad que tuvimos en la LUC? sí, claro. ¿Se acuerdan? 15 Sí, días sí. antes estábamos perdidos, muertos y degollados. Bueno, esto es igual. Bueno, además Brasil, como tú decís, en la región incide Totalmente. muchísimo. Una elección en Brasil define muchísima cosa, ¿no? Entonces, claro, van a tratar de hoy decir, y mañana pueden decir, o 3 días antes pueden decir que Lula está abajo también en las encuestas, porque eso genera opinión. Aquello de aquel nazi, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se hace Sí, verdad. se Y bueno, convierte. esto es así. Tendríamos que ir redondeando, no sé si ¿Cómo no? tendrías que agregar alguna otra cosita, Convocar alguna otra al- cosa que al pensamos paro. eso, Convocar al porque, paro. porque tú lo decías bien, son primero la recolección de firmas, los 135 artículos. Ahora vamos hacia este paro general y lo dijiste, va a ser masivo. Después hay que seguir trabajando también. Sin duda, ahí habrá que generar un plan de movilizaciones por esta plataforma hasta conquistar los hechos y primero agradecer la por invitación, saber que cuentan con nosotros para lo que necesiten, y lo segundo, le voy a hablar al que no va a parar. Dale. bien. Tenés 3 minutitos. Con lo que me decía mi abuela, que era anarquista. Dale. Me encanta la Ella buena decía a los nietos, ustedes respeten al carnero que no toma la conquista. ¿Me entienden? Si vamos a una huelga, aquel que no va a la huelga, ganamos el aumento si lo dejan la ventanilla en el mes, respétenlo. Claro. Pero no conocí ninguno de esos. No. Entonces voy a convocar a que, en honor a mi abuela y a todos los viejos y las viejas trabajadoras de este país que nos marcaron un camino muy importante, con errores y con aciertos, parar. Hay que parar, hay que sentirse orgullosos de la clase
a la que pertenecemos, miren, un paro emociona. Yo recuerdo en la fábrica, yo trabajé muchos años en la fábrica de bebida, cuando se hacía silencio, una fábrica de bebida, ustedes se imaginan, las botellas, el ruido. Cuando parábamos la fábrica, aquel silencio era un grito de guerra. Entonces convoco a parar, a mirar mal, no, al que no para convencerlo, y salir adelante. Yo creo que va a ser un gran paro, el del 15, estaremos evaluándolo para seguir para adelante. Convencerlo con convicción. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo ya me estoy despidiendo, les doy la despedida para ustedes también. Sí, nada, eso, convocar al paro, convocar también a las organizaciones sociales que concurran a la reunión que va a haber hoy en la casa de Fucban a las 17 horas. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes al mediodía, como siempre, acá por la Fénix, Landaco. Sí, yo también, como dijo... ¿Qué? Nos vemos nosotros. Como dijo Gustavo, que está a las órdenes, también este espacio, este medio, también está a las órdenes, obviamente, de todos ustedes. Y bueno, yo un saludo también para los compañeros que están en el gimnasio. Y al del Tassi no le mandamos más saludos. Readifit, el gimnasio de Mendoza, y a los compañeros de la parada de Tassi. No, que voy para ahí, para el gimnasio. Bueno, abrazo, gente, a parar a movilizarnos y a organizarse. Salud. Que nunca se queda, el luchador que hace la pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador que hace la pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio.